Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Nos queda ya poco tiempo para terminar el periodo, ¿verdad? Poco tiempo, si ustedes revisan la programación, pues faltan por ver varios capítulos más. Hay unos en los cuales nosotros vamos a dar mayor tiempo para desarrollarlo completamente, por ejemplo, el último capítulo. Y hay otros capítulos, como por ejemplo este, que es el capítulo 8, que vamos a hacer nosotros solamente una adaptación de todo lo que presenta Bagnes. Es decir, vamos a cubrir solamente cierta parte de de lo que presenta Bagnes. ¿De qué trata este capítulo 8? Vamos a hablar sobre él el día de hoy, a lo que vamos a desarrollar nosotros. Solo déjenme, que hay una barra arriba que me está molestando. No sé si ustedes la logran ver. Ahí está, se la quitó. Entonces, estamos ya en el capítulo 8. Por cierto, me estoy adelantando. No sé si ustedes quieren discutir dudas hoy o el día de mañana. No sé, alguien que pueda darnos su opinión y los demás avalarlos o escucharlos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos estado hablando en los últimos días, jóvenes? Vamos a ver si fue mi internet o el internet de la compañera. ¿Alguien más le pudo entender? Porque yo creo que no le entendí nada. Entonces no sé si es mi internet. No se entendió. Bueno, fue el internet de la compañera. ¿Quién fue la que habló? Porque sí fue una muchacha, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Fue Lujo o Grecia? ¿O fue un muchacho? ¿Un compañero? Ok, bueno, entonces vamos a seguir. No le pudimos entender. Vamos a ver si se le puede restablecer el internet. Vamos a seguir entonces con la clase. Igual mañana voy a preguntar nuevamente si ustedes tienen algún tipo de duda y quieren discutirla. No hay ningún problema. Entonces vamos a discutir ya el tema de la última prueba práctica. ¿Sí? Lo que vamos a hablar ahorita y esto es concerniente a la última prueba práctica. Lo que trata el tema se llama multipolos eléctricos. Multipolos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos días? En los últimos días hemos estado aprendiendo a cómo calcular lo que es el potencial eléctrico, ¿verdad? Y con el potencial eléctrico sabemos que podemos llegar nuevamente a todo lo que hemos discutido anteriormente, volver a calcular el campo eléctrico. Conociendo el campo eléctrico podemos saber cuáles son las interacciones que se dan entre cargas eléctricas. Entonces, resulta que, bueno, los últimos días nos centramos en campo eléctrico en conductores, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahorita sobre lo que es el, el potencial eléctrico, campo eléctrico, como quieran llamarle. Nos vamos a centrar nuevamente en el caso general. No vamos a hablar sobre conductores ahorita, sino que seguimos hablando del caso general, ¿verdad? Que tenemos pues materia y tenemos carga que está distribuida en esa materia, ¿sí? De hecho, nosotros hemos aprendido a cómo calcular ese potencial eléctrico, ¿verdad? Ese campo escalar para distribuciones finitas y distribuciones infinitas. Lo hemos aprendido muy bien, ¿verdad? Ya sabemos que el potencial, en realidad, ¿verdad? El potencial es una cantidad escalar y depende, esa expresión depende definitivamente de cómo está distribuida la carga, ¿verdad? Y depende también qué tan largo, qué tan distante o qué tan cerca nosotros tenemos el punto de campo. Entonces, ya hemos aprendido eso. Lo aprendimos para distribuciones finitas y distribuciones infinitas. Ayer, por ejemplo, nosotros tratábamos un problema, en particular mirábamos un problema de cómo podíamos nosotros aproximar el potencial eléctrico cuando tenemos una distribución de carga esférica, la miramos, ¿verdad? Pero localizada en un punto muy lejano. Veíamos y hacíamos la aproximación de que nosotros podemos tratar, ¿verdad? Ese potencial en un punto muy lejano, poder hacer algunas aproximaciones y veíamos que eso pues se comportaba más o menos como tratar el potencial en un punto en particular, ¿sí?
Entonces, más o menos de eso se trata ahorita. Vamos a trabajar no con distribuciones de carga infinita, sino que vamos a trabajar con distribuciones de carga finita, ¿sí? Ahorita todo lo que vamos a hacer es cuando tengamos distribuciones de carga finita. Entonces, vamos a calcular potenciales, ¿verdad? Para puntos o localizaciones, el punto de campo me refiero, van a ser lo suficientemente grandes la distancia, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer una aproximación. Y otra cosa, vamos a hablar que nuestro punto de referencia, es decir, el punto en el cual nosotros estamos ubicando la carga, va a ser un punto de referencia que está muy cerca, déjenme dibujarlo con otro color, va a estar muy cerca de la distribución de carga, ¿verdad? O adentro de la distribución de carga, como ustedes quieran. Pero va a ser ese punto de referencia, ¿verdad? Mi sistema de referencia, mi punto de origen, va a estar localizado muy cerca de la distribución de carga. Entonces, tengo carga finita, ¿sí? Mi referencia, mi sistema de referencia, va a estar muy cerca de la carga o adentro de la distribución de carga y el punto de campo va a estar lejos. Esa es la premisa en la cual nosotros tenemos ahorita para trabajar nuestro problema, ¿sí? De hecho, imaginemos que tenemos el punto de campo, lo estoy haciendo ahí ahorita. Imaginemos que tenemos el punto de campo y déjenme, vamos a ver, ahí está. Y lo tengo ubicado a una distancia R. ¿Estamos de acuerdo? El punto de campo. Imagínense que no tengo ahorita pues distribución de carga continua, sino que lo que tengo es un sistema de carga discreta, ¿verdad? Ya sabemos que pasarnos de distribución de carga discreta a distribución de carga continua no es muy difícil, ¿sí? Solo tenemos que pues tender unos límites. Cuando tenemos distribución de carga continua, ¿verdad? Lo aproximamos a distribución discreta, tendemos el límite. Cuando esas cantidades de carga son pequeñas, de tal manera que las aproximamos a puntos, y las sumatorias al final se convierten como integrales, ¿verdad? Se convierten a integrales. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos distribución de carga puntual ahorita, discreta, ¿verdad? Tengo una carga Q sub I, tengo una carga Q sub 1, Q sub I, Q sub 2, ¿sí? Q sub 2 y una carga enésima. Tengo N cargas. Ahí solo dibujé 3, ¿verdad? Pero pueden haber tantas como ustedes se las pueden imaginar. Entonces, nosotros ya hemos aprendido, ¿verdad?, cómo calcular el potencial debido a esa distribución de carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hemos estado viniendo haciendo, ¿verdad? En estos días, tenemos que ubicar quién es el vector que me apunta a la carga, es decir, este vector sub i. Después encontramos con la ayuda del vector que me apunta al campo, encontramos quién es el vector relativo. Solo déjenme dibujarlo bien ahorita. El vector relativo, ¿verdad?, que me apunta al relativo con respecto a la distribución de carga y el punto de campo. Hacemos eso. Entonces, nosotros ya sabemos, déjenme representar el vector unitario, nosotros ya sabemos cómo calcular el potencial, ¿verdad? ¿Cómo se calcularía el potencial en ese punto de campo? Pues recordarán ustedes, eso era igual a tener 1 sobre 4pi, epsilon sub 0, la sumatoria, ¿verdad? Es una cantidad escalar, no se les olvide, cada una de las cargas entre la magnitud del vector relativo. ¿Estamos de acuerdo? No se les olvide eso. Entonces, de hecho, yo puedo meter ese 1 sobre 4pi epsilon sub 0 adentro de la sumatoria y no hay ningún problema en ello, ¿verdad? Lo puedo ingresar sin ningún problema. Es una constante, lo voy a dejar así afuera. No hay ningún problema en ello. Entonces, ya hemos aprendido a hacer eso, ¿sí? Resulta que nosotros podemos incluso ahorita, ¿verdad?, determinar quién es esa magnitud de ese vector relativo, y esa magnitud de ese vector relativo, si ustedes recordarán, era el vector que me apuntaba al punto de campo menos el vector que me apunta a cada una de las cargas, ¿verdad? Porque estamos hablando para diferentes cargas puntuales, estamos localizando diferentes cargas puntuales. ¿Y eso quién es? Pues la magnitud de eso, la magnitud de ese vector, en forma general, yo puedo hablar y recordar algo que ustedes de hecho lo utilizaron en la primera prueba conceptual. Algunos lo hicieron así. Podemos hablar, por ejemplo, de la magnitud utilizando lo que es la ley de los cosenos. Recordarán que nosotros, si podemos identificar quién es este ángulo, permítanme, quién es ese ángulo que se me forma entre mi vector que me apunta al punto de campo y el vector que me apunta a la carga,
La ley de los cosenos me decía que ese lado opuesto al ángulo, ¿verdad? La magnitud de ese lado se puede encontrar como el cuadrado de los lados del triángulo, ¿verdad? Porque al final yo tengo un triángulo formado por esos tres vectores, menos 2 veces r por r sub i, por el coseno de teta sub i, todo eso elevado a la 1 medio. Esto es la ley de cosenos. La ley de cosenos. ¿Qué significa entonces? Que en forma general yo puedo hablar del potencial, ¿verdad? En ese punto de campos, como la sumatoria. Momentáneamente voy a introducir ese término adentro, que no es necesario. Voy a dejar afuera siempre. ¿Sí? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces yo puedo hacer esa sustitución, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de q sub i de esa expresión. R cuadrado más R al cuadrado sub i menos 2R coseno de teta sub i, todo esto elevado a la 1 medio. Entonces, si yo quiero calcular quién es el potencial a esa distancia, en ese punto, en forma general, ahí yo tengo que, pues ahí no hay nada más que hacer, sino que manipular eso, ¿verdad? Si fueran distribuciones de carga puntual, sacar quiénes son esos valores, tal vez escribir en lugar del coseno de teta sub i, porque tendríamos que estar encontrando esos ángulos, mejor escribirlo en términos de las coordenadas que nosotros localicemos cada punto de carga y el punto de campo. Entonces, eso ya lo hemos estado haciendo, ya lo hemos hecho, ¿verdad? En términos generales, ahí no hay nada más que hablar. Pero resulta que hay cosas interesantes, surgen cosas interesantes, cosas que podemos aproximar esa expresión, por ejemplo, cuando este punto de campo esté muy lejos, ¿sí? Entonces, cuando esté muy lejos ese punto de campo, ¿verdad? Esté muy lejos, lo suficientemente largo como para tener una aproximación, es decir, para un valor de R, ¿verdad? La magnitud alejado de la distribución de carga, es decir, de tal manera que R es mayor que R sub I. Lo suficientemente mayor, pero no tan grande, ¿verdad? No tan alejado para considerar esto como una carga puntual, porque si esto estuviera allá muy cerca del infinito, esta carga puntual al final tiende a ser, esa distribución de carga, perdón, al final tiende a ser como si fuera un objeto centrado en un solo punto, ¿verdad? Como el problema que trabajamos ayer. Por ejemplo, ustedes miran al cielo y miran las estrellas ustedes las pueden localizar como un punto, porque están lo suficientemente alejadas, ¿verdad? La distancia que hay con respecto a nosotros están lo suficientemente lejos y nosotros podemos representarlas a ellas como un punto, pero sabemos que una estrella no es un punto. De hecho, las estrellas, algunas de ellas son miles de veces más grandes que nuestro Sol. Entonces, imagínense, ¿verdad? Tienen dimensiones y son miles de veces más grandes que nuestro Sol y nosotros las podemos identificar como un punto. Entonces, si nosotros tuviéramos P allá muy cerca del infinito o allá muy alejado, ¿verdad? Por el infinito, entonces esa distribución de carga se miraría como un punto. Entonces, no queremos algo que esté tan alejado, sino queremos algo que esté lo suficientemente lejos para nosotros aproximar ese potencial y tener ciertas expresiones que nos van a ser de utilidad. Que de hecho, dependiendo cómo estén distribuidas las cargas, vamos a ver que van a tener mayor prioridad algunos términos de la aproximación que otros. ¿Sí? No sé si me doy entendiendo. Esto es un símbolo que se utiliza en matemática, en los autores matemáticos, entonces lo voy a poner así. Para todo, lo que significa es para todo sub i, que es entero. Para todo sub i, que es entero, ¿verdad? Para todas las cargas me estoy refiriendo. Esta distancia r es lo suficientemente grande, ¿sí? Mayor que la posición con respecto a mi sistema de referencia que me apunta a cada una de las cargas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿se va entendiendo lo que estamos haciendo ahorita, jóvenes? ¿En qué nos estamos basando? Sí, está claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, resulta que nosotros podemos hacer una aproximación, ¿verdad? No se les olvide que esto de aquí, esto es la magnitud de R, ¿verdad? Esto es R. No se les olvide que eso es R. La magnitud, bueno, sería R sub I, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer una aproximación. Observen que
1 sobre R sub I, que es lo que yo tengo ahí, 1 sobre SR sub I, ¿sí? Yo puedo sacar como factor común ese valor de R. Este R, puedo sacarlo como factor común en esa expresión. Es decir, tener 1 sobre afuera de la raíz, me quedaría R, por definición, es una magnitud, no necesita ponerle valor absoluto, es una magnitud. Eso sería tener 1 más R sub I entre R al cuadrado menos 2 veces R sub I entre R coseno de teta sub I, todo esto elevado a la 1 medio. ¿Cierto? Lo único que hemos hecho es sacar valor absoluto el R cuadrado. Ya cuando sale con el radical, me sale solamente con R. Entonces, podemos fijarnos en lo siguiente. Esa expresión la voy a sustituir momentáneamente así. ¿Verdad? De hecho, lo que estoy haciendo es exactamente el mismo desarrollo que presenta Bagnes en su libro de texto. Entonces, esta expresión que tengo con color amarillo, a esta expresión es lo que le estoy llamando T, ¿verdad? Esta expresión de aquí es lo que le estoy llamando T, ¿verdad? Exactamente lo mismo que tengo en ambos lados de esa igualdad. Bueno, todos esos lados de la igualdad es exactamente lo mismo. T es esa expresión. Entonces, ¿qué con ello? Yo puedo ver que T es un valor menor que 1. ¿Por qué va a ser un valor menor que 1? Porque este valor de aquí es un valor menor que 1. Acuérdense que R es mayor que cada R sub I. Entonces, es un valor menor que 1 y más lo elevo a la 2, es un valor más pequeño todavía que 1. ¿Sí? Resulta ser que este es un valor menor que 1 también. Y este es un valor menor que 1 también. Entonces, tengo un valor menor que 1, aún multiplicándolo por 2, eso sigue siendo un valor menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa expresión que yo tengo ahí es un número menor que 1. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es que T es menor que 1. ¿Sí? Es un número menor que 1. Entonces, recordarán ustedes que hay algunas expresiones, series de potencia, ¿verdad? Ya llevaron ustedes cálculo 2, miraron potencias, que cuando nosotros tenemos expresiones, cualquier función al final, ¿verdad? Yo puedo expresarla como una serie de potencia, ¿sí? Entonces, bueno, no cualquier expresión. Hay unas expresiones, unas funciones medio raras ahí matemáticamente hablando, ¿verdad? Que son como rebuscadas, por decirlo así, que hay que tener cuidado con ellas. Pero las expresiones que nosotros tenemos, por ejemplo esa, ¿verdad? Esa función, es decir, esta función 1 más t elevado a la negativa 1 medio, ¿sí? Esa expresión, esa sí la puedo yo aproximar a una serie de potencia. ¿Quién era esa expresión? La voy a colocar aquí más adelantito, solo les voy a recordar, recordarán ustedes que cuando t era menor que 1 y estaba elevado a una potencia, un binomio, el teorema de binomio, incluso quieren utilizar ustedes series de Taylor, ¿verdad? Para escribir esa expresión, ese binomio elevado a la n como una serie de potencia, lo pueden hacer. Recordarán que eso, ¿verdad? Eso era igual a esto, es decir, el teorema del binomio de Newton. Entonces, tiene esta expresión, t al cuadrado más n por n menos 1 por n menos 2 por t a la 3 sobre 3 factorial y seguimos, ¿verdad? Y seguimos. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros utilizamos esa expresión para escribir este término es el que me estoy centrando, ¿verdad? Ese término me quedaría entonces como 1 más, no, menos sería, ¿verdad? Menos 1 medio por t. Bueno, ahí me quedaría 1 medio, negativo 1 medio menos 1, negativo 1 medio, y allá me quedaría negativo 3 medios, me quedaría entre 2 factorial. 3 octavos, Lick. 3 octavos, ¿verdad? Muchas gracias. 3 octavos de t al cuadrado. Y podemos seguir. ¿Cuál sería el otro término? Si quieren, bueno. 25 sobre 128. 25 sobre 128, ¿pero qué signo? 35. 35 sobre 35. Sí, no, perdón, negativo 5 sobre 16. Negativo 5 sobre 16 t al cubo. Muchas gracias. Y podemos seguir.
¿no? Podemos seguir calculando más términos. Entonces, nosotros podemos hacer esa aproximación. Podemos hacer esa aproximación. Entonces, ¿qué con ello? Entonces, podemos utilizar esto para desarrollar aquella expresión. El desarrollo que nosotros tenemos cuando t es mucho menor que 1, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos al final, t menor que 1, ¿sí? Vamos a fijarnos lo siguiente. Si t es mucho menor que 1, es decir, el punto P está lo suficientemente alejado, ¿verdad? Para cumplir esta relación, que es st sea mucho menor que 1, resulta ser que cada vez que nosotros vamos escribiendo los términos aquí, cuando aparezca el término elevado a la 3, el término elevado a la 4, ¿verdad? Hay un coeficiente aquí, hay un coeficiente. Como t es mucho menor que 1, cada vez estas potencias van haciendo más cercanas a 0. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez estas potencias van siendo más cercanas a 0. Todas las que siguen más adelante van siendo cada vez más cercanas a 0. Entonces, las que van tomando mayor prioridad para tener una aproximación muy próxima al valor exacto son las primeras potencias. Aquí tengo elevado a la 3, perdón. Esto es elevado a la 3, elevado a la 4 y elevado a la 5. ¿Sí? Entonces, las que van teniendo mayor prioridad, ¿verdad? En ese desarrollo, es decir, que me basta con tomar, por ejemplo, los primeros 4 términos, y yo sé que la aproximación que yo voy a tener va a ser muy buena porque t va a ser mucho menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero de hecho, con lo que nosotros vamos a hacer, así como lo presenta Vannes, nos resulta que basta con que nosotros aproximemos estos valores a 0, que los despreciemos. Todas las potencias elevadas a las 3 las despreciemos, ¿sí? Todas esas potencias que están elevadas a la 3 las vamos a despreciar por el argumento que ya habíamos mencionado. Incluso todas aquellas potencias que correspondan a R sub i entre R elevado a la 3 y las vamos a aproximar a 0, todas aquellas que estén elevadas a la 4 sucesivamente, las vamos a tomar como 0. ¿Por qué? Ya vamos a ver que nos va a bastar con los primeros términos con las potencias que están a la 2, pues simplemente por este argumento, porque R está lo suficientemente alejado para que ese número sea un valor muy cercano a 0 y nosotros podamos aproximar el potencial con los primeros términos, con las potencias de hasta llegar hasta 2. Que de hecho, hasta llegar hasta 2 va a aparecer un término que no lo vamos a desarrollar nosotros por cuestiones de tiempo en el curso. Nos vamos a quedar únicamente con las primeras 2 aproximaciones que miremos ahí. Ya voy a hablar sobre eso, no se preocupen. Entonces, ¿qué con ello? Entonces, miremos entonces, hagamos la sustitución en esa aproximación, es decir, 1 sobre 1 más t a la u medio, miremos a qué va a ser eso aproximadamente. Ya cuando hagamos la sustitución, eso sería negativo, 1 un medio. ¿Y quién era t? T es aquella expresión que yo tengo ahí arriba, ¿verdad? T es R sub i entre R al cuadrado menos 2 R sub i entre R coseno de teta sub i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto está elevado a la 1. Les dije que la potencia elevada a las 3 van a ser 0, ¿verdad? Las potencias que están elevadas a la t a la 3 son muy pequeñas, igual a 0, igual voy a despreciar estas, ¿verdad? Voy a despreciar todas esas potencias, ¿sí? Entonces, miremos a ver en este desarrollo, ¿qué me queda? Me va a quedar R sub i entre R al cuadrado menos 2 R sub i entre R coseno de teta sub i. Todo esto elevado al cuadrado y ya las demás las hemos despreciado, ¿verdad? Solo vamos a tomarnos en cuenta estas aproximaciones inicialmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí? Pues simplemente desarrollar el álgebra, ¿sí? Vamos a desarrollar el álgebra. Entonces, déjenme hacerlo por partes. De hecho, a esta parte de aquí le voy a llamar asterisco. Voy a desarrollar eso porque esa parte es la que necesito desarrollar. Entonces, eso que le estoy llamando asterisco, si quieren lo coloco aquí para que no haya confusión. Eso que le estoy llamando asterisco, R sub i R al cuadrado menos 2 R sub i R coseno de teta sub i, todo esto elevado a la 2, eso es igual a tener R sub i entre R a la 4 menos 4 veces R sub i R a la 3 coseno de teta sub i. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de teta sub i más 4 veces R sub i R
al cuadrado coseno cuadrado de teta sub i. ¿Sí? Entonces, resulta, nuevamente les dije que este término lo vamos a aproximar a 0, lo vamos a aproximar a 0, y de esa expresión nos va a bastar con que nos quedemos con ese término. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aproximado esto elevado a la 1/2, lo que estamos aproximando. Voy a reorganizar los términos, es decir, todas las potencias que tengan que ver con R sub i sobre R, R sub i sobre R al cuadrado, las voy a agrupar. Entonces, de hecho, yo puedo ver que cuando multiplico 1/2 por este término, me va a quedar positivo R sub i entre R coseno de teta sub i, ¿cierto? Ese es el único término que está esto a la potencia 1. Y en el otro término me va a quedar, ¿quién? Me quedaría 1/2 de R sub i, déjenme copiarlo y después lo factorizo, ¿verdad? Más 3/8 por 4. 3/8 por 4 me queda 3/2, ¿verdad? 3/2 de R sub i entre R al cuadrado coseno cuadrado de teta sub i. Entonces, factorizo esa expresión, permítanme, estaba limpiando la computadora. Factorizo esa expresión, eso me queda R sub i R coseno de teta sub i más 1/2, ¿verdad? Y eso, ¿está bien los signos? Más, sí, ¿verdad? Coseno cuadrado. No sería negativo el primero, después del 1. Sí, tiene razón. Este es negativo, ¿verdad? Aquí es negativo porque es menos por más. Menos por más. Muchas gracias. Entonces, muy bien. Creo que ese es el único error. Entonces ahí, saco eso positivo. De hecho, puedo sacar este término también como factor común. R sub i sobre R al cuadrado. Eso me quedaría entonces 3 coseno cuadrado de teta sub i menos 1. ¿Cierto? Tengo esa expresión. Entonces, ¿qué con ello entonces? Pues ya podemos regresar a aquella, aquí, ¿verdad? A esta expresión y tomar ese valor aproximado que hemos encontrado ahorita. Lo que estamos haciendo es aproximando el potencial, ¿verdad? Aproximando el potencial. Entonces, el potencial R es aproximadamente, ¿sí? Habíamos sacado este factor como factor común, 1, 4 pi epsilon sub 0. Todo esto multiplicado entonces por la sumatoria de Q sub i, desde igual a 1 hasta n, por todo eso, ¿verdad? Por todo eso. 1. De hecho, puedo escribirlo de un solo. Voy a multiplicar Q sub i por cada uno de esos términos. Sería Q sub i más Q sub i por R sub i R coseno de teta sub i más Q sub i R sub i R al cuadrado por 3 coseno al cuadrado de teta sub i menos 1. ¿Sí? De hecho, si nosotros quisiéramos decir que ahorita tenemos el potencial aproximado, pero si yo quisiera hablar del potencial exacto, yo ya sé que tienen que ir más términos, ¿verdad? Lo único que nosotros, para no complicarnos las cosas, sino que ir encontrando las primeras expresiones, lo que hemos hecho anteriormente era eso, ir obviando las potencias más altas para que el álgebra simplemente saliera lo más sencillo posible, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay más términos allá, que por eso le pongo punto suspensivo y ahí sí tendría que estar hablando del potencial exacto. Pero resulta que nosotros vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a quedar de esa expresión, ¿sí? Lo voy a dejar así, con forma aproximada, ¿verdad? No sé si me doy a entender por qué lo puse exacto, lo pongo aproximado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo ver lo siguiente, ¿verdad? Que el potencial aproximadamente yo lo puedo escribir de la siguiente forma. De hecho, y se me había olvidado multiplicar por el R. Acuérdense que esto de aquí es esta expresión, pero hay un factor de R que no lo he multiplicado, ¿verdad? Este factor de R no lo he multiplicado. Entonces, déjenme multiplicarlo. Hay un factor de R que no lo haya multiplicado. De hecho, ese factor de R no depende, es una magnitud en el punto de campo, no depende de la distribución, ¿verdad?
R no depende de la distribución. Yo puedo sacar este R afuera de la sumatoria porque ese R no depende de la distribución. Es una constante. Es la magnitud del campo con respecto a mi punto de referencia. Del punto de campo con respecto a mi punto de referencia. Entonces, yo puedo reescribir eso de la siguiente forma. Miren. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por R. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por r cuadrado, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i, r sub i, coseno de teta sub i, ¿verdad? Más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 r a la 3, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 medio de q sub i, r sub i al cuadrado, todo esto multiplicado por 3 coseno cuadrado de teta sub i menos 1, ¿verdad? Más, si estoy hablando del potencial exacto, yo sé que hay más términos. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy hablando del potencial exacto, yo sé que habrían más términos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Entonces, resulta que le vamos a poner nombre a cada uno de esos términos que hemos encontrado. A este término de aquí le vamos a llamar el término monopolar y lo vamos a simbolizar así. Le voy a llamar el término monopolar. Monopolar. A este le vamos a llamar el término dipolar. Dipolar. A este le vamos a llamar el término cuadripolar. ¿Sí? Y ya habría más términos, ¿verdad? Pero resulta que en general es buena aproximación esto, con tomar con los primeros tres términos. De hecho, de ahí es donde nosotros hacemos física, por lo general, ¿verdad? Con esos primeros tres términos. Entonces, a este término monopolar lo vamos a simbolizar de la siguiente forma. Le vamos a llamar así, el término monopolar, el potencial del término monopolar, el potencial del término dipolar y el potencial del término cuadripolar. ¿Sí? Cuadripolar. De hecho, sería, Wagner lo representa con una Q. Cuadripolar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Lo que estamos diciendo entonces es que el potencial lo estamos aproximando a esta suma, ¿verdad? A esta suma. Entonces, resulta que nosotros, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a estudiar estos dos primeros términos, ¿sí? El término cuadripolar es el término más complicado para trabajar. Ese término pues conlleva pues unos 3 días de clase más o menos, o unos 2 días de clase extra para poder entender más o menos bien ese término, ¿verdad? Más las horas de estudio aparte de ustedes. Entonces, por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar únicamente estudiando los primeros dos términos, el término monopolar y el término dipolar, ¿sí? Nos vamos a quedar estudiando esos dos términos. Pero resulta ser que todavía nosotros no hemos mencionado por qué le estamos llamando multipolo o todavía no hacemos referencia realmente. Sí, ya estamos haciendo referencia a por qué le pusimos multipolos. Pero resulta que así como nosotros tenemos escrito eso, podemos ver, por ejemplo, que en las expresiones, en las sumatorias, aquí, en esta sumatoria no. En esta sumatoria, en la primera sumatoria, por ejemplo, yo puedo ver que la parte que tiene que ver con la parte del punto de campo, es decir, R, ¿sí? La parte del punto de campo, la parte afuera de la distribución de la carga, está separada con lo que tiene que ver con la distribución de carga, ¿verdad? Yo lo estoy separando. Lo estoy separando. Tengo una separación explícita de esos términos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una multiplicación de lo que tiene que ver con los términos que tienen que ver con el punto de campo y los términos que tienen que ver con la distribución de la carga. Yo lo tengo separado explícitamente. Entonces, eso es bueno. Significa que nosotros queremos hacer algo muy similar en los demás términos, ¿sí? De hecho, eso es lo que se hace. Lo que sigue es hacer más o menos lo mismo. Separar todo lo que tiene que ver con el punto de campo, que aquí está la parte del punto de campo, pero resulta ser que aquí hay información con respecto al punto de campo. ¿Por qué? Porque recuerden que el coseno de teta sub i, el coseno de teta sub i es un valor que se define, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, utilizando el producto punto, nosotros podemos definir quién es el valor de teta entre dos vectores.
Recuerden ustedes que R, por ejemplo, producto punto con R sub I, ahí está la información del ángulo, ¿cierto? La magnitud por el coseno de teta sub I. La definición de producto punto. ¿Qué significa? Que el coseno de teta sub I, ahí hay información, tanto del punto de campo como información de la distribución de la carga. Están ahí metidas esas informaciones en coseno de teta sub I. Entonces, lo que queremos es tratar de expresarlo como un factor, factorizar en otras palabras, ¿sí? Factorizar, dejar todo explícitamente hablando los términos que tengan que ver con el punto de campo y explícitamente hablando todos los términos que tengan que ver con la distribución de la carga como dos términos separados, ¿sí? Completamente separados, de tal manera que el producto de ellos me dé el término dipolar, ¿sí? Me dé el potencial dipolar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y de hecho, eso es lo que se hace también con el término cuadripolar, ¿sí? Entonces, por eso les digo, para hacerlo con el término cuadripolar es donde lleva más tiempo trabajar esa parte. Una clase entera como mínimo, ¿verdad? Y otra clase o dos clases más para tratar de ver los ejemplos concernientes a esa parte. Entonces, por eso no lo vamos a ver. Entonces, en el término monopolar es sencillo, porque ya está bien explícito, ¿verdad? El potencial monopolar está bien explícito lo que queremos hacer. El potencial monopolar. ¿Sí? El potencial monopolar está bien explícito. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? Yo tengo la carga total, que solamente le voy a llamar Q, no le voy a poner carga total. Yo ya sé que eso tiene que ver con la distribución de la carga, desde igual a 1 hasta n, ¿verdad? Significa entonces que ese término monopolar, el término monopolar, se puede escribir de la siguiente forma. Factorizado, ¿verdad? O de la siguiente forma, 4pi epsilon sub 0r. De hecho, ahí está factorizado, ¿verdad? Lo único que lo tengo ya como el producto, pero está factorizado. No sé si me voy a entender en eso, ¿sí? ¿Tienen preguntas en lo que les he estado mencionando ahorita? ¿Se entiende bien lo que he dicho? El licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, a este término, a esa sumatoria de todas las cargas, le vamos a llamar momento monopolar, ¿sí? El momento, lo vamos a definir así, le vamos a llamar momento monopolar, ¿sí? La suma de todas las cargas va a ser lo que le vamos a definir, ¿verdad? Una definición que estamos dando, y a eso le vamos a llamar el momento monopolar. Pero ese es para cargas discretas, ¿sí? Ahorita lo que nosotros tenemos es cargas discretas. Pero si nosotros quisiéramos, esta expresión de aquí es cargas discretas. Esto de aquí, déjenme ponerlo así, ¿verdad? La definición, esto es para cargas discretas, ¿verdad? Distribución de cargas discretas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero tener cargas continuas? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, cargas continuas, voy a hacer el dibujito acá, ¿verdad? La distribución siempre va a ser lo mismo de todo lo que hemos hecho. Al final, aquella aproximación con la magnitud del vector relativo, el punto de campo que está muy alejado de la distribución. Lo único que sí, la distribución tiene que ser finita, ¿verdad? Para hacer todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita, la hipótesis con que hemos comenzado, los argumentos iniciales que tenemos, distribución de carga finita y el punto P está lo suficientemente alejado para hacer esta aproximación. Entonces, con eso, si tenemos carga continua, lo que nosotros tenemos entonces, en otras palabras, es que podemos hacer la misma aproximación, ¿verdad? Hablar de diferenciales de masa o las masas son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Cantidades muy pequeñas de masa que las podemos aproximar a masas puntuales. Entre más masas tenemos nosotros pequeñas, ¿verdad? Entonces, n tiende a ser un número muy grande, entonces esas diferenciales de masa, esas cantidades de masa tienden a ser diferenciales de masa y al final esa sumatoria es la famosa integral de Riemann que ustedes miraron en sus cursos de cálculo, que lo han estado viendo en sus cursos de física 100, que lo han estado haciendo en física 200. Por eso no estoy haciendo totalmente los detalles en eso. Yo esperaría que lo hayan visto. Pero si no lo vieron, no hay ningún problema. Puedo hacerlo, que en realidad ahí están los detalles, ¿verdad? Cómo se define la famosa integral de Riemann. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Que lo que estoy haciendo es sumando, ¿verdad?
todas las cantidades de carga, ¿sí? La integral de la suma de todas esas pequeñas cantidades de carga, todas esas infinitas cantidades de carga, ¿verdad? La sumatoria se me convierte. De hecho, ya lo hemos hecho también ahorita nosotros, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar de eso, la sumatoria se me convierte como una integral y en lugar de tener pequeñas cantidades de carga, lo que tengo son cantidades infinitesimales de carga, ¿sí? Para poder tener esa integral. Entonces, pero resulta que esta es una suma con respecto a la carga. Y ya sabemos que nosotros no sumamos con respecto a la carga, sino lo que hacemos son sumas con respecto a la parte espacial, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Volvemos y recordamos el concepto de densidad de carga, ¿sí? ¿Quién es el concepto de densidad de carga? Recordarán ustedes, resulta ser que sería la densidad de carga, ¿sí? La densidad de carga localizando, ¿verdad? A esas cargas puntuales, es decir, esas cargas puntuales, ¿sí? Por eso le pongo el primado, ¿verdad? Porque estoy hablando de las cargas, por el volumen, ¿cierto? El diferencial de volumen. Entonces, ahora sí, estoy integrando con respecto al volumen de la distribución de carga continua. Volumen de la distribución de carga continua. Entonces, así se miraría, ¿verdad? En una distribución de carga continua, el momento monopolar, ¿sí? En la distribución de carga continua, este es el momento monopolar. De hecho, sería la integral. De hecho, lo voy a escribir aquí con la integral, ¿verdad? El momento monopolar, como nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Va a ser esta integral. El volumen de diferencial de volumen. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Esto sería para distribución de cargas continua. ¿Sí? Distribución de carga continua. Y resulta ser que en ambos casos, ¿sí? En ambos casos, el momento monopolar tiene la misma expresión. El potencial monopolar tiene la misma expresión, ¿verdad? Lo único que cambia es cómo vamos a calcular el momento monopolar. Pero el potencial monopolar tiene la misma expresión en ambos casos. ¿Sí? Lo único que cambia es cómo se calcula el momento monopolar para distribución de cargas discretas y distribución de carga continua. Entonces, hasta ahí vamos bien. El potencial monopolar es el más sencillo de estudiar. Vamos a estudiar ahora cómo se miraría el potencial bipolar. ¿Sí? El potencial dipolar. Potencial dipolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con el potencial dipolar queremos hacer exactamente lo mismo. Separar los términos que tienen que ver con la parte espacial con el punto de campo. Si quieren, lo coloco acá para tenerlo más presente. El potencial dipolar va a ser 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Lo tengo para masas discretas de 1 a n de Q sub i, R sub i, Q sub i, R sub i por el coseno de teta sub i. Pero ya les había dicho anteriormente, hace un momento mirábamos que el coseno de teta sub i, eso es lo mismo que tener el vector R por el vector sub i entre la magnitud de ambos. ¿Cierto? Es eso. ¿Sí? Entonces, resulta que yo puedo ver lo siguiente. Puedo hacer esa sustitución en ese término de acá, ¿verdad? Puedo hacer esa sustitución acá. De hecho, voy a manipular únicamente esto de aquí. Voy a manipular únicamente eso de ahí. Y ya después hacemos la conversión. Entonces, esa manipulación de ahí, de hecho, ahorita la carga Q sub i tampoco la voy a manipular, porque lo que quiero manipular ahorita realmente son esos vectores. El Q sub i ya está multiplicando eso, ¿verdad? Entonces, voy a manipular esta expresión de aquí, esto de aquí. ¿Sí? Voy a manipular esa expresión de ahí. Permítanme. Esto de aquí. Eso de ahí. Si quieren le pongo asterisco, ¿verdad? Esta parte de asterisco es lo que voy a manipular. De hecho, lo voy a copiar todo. No es necesario ponerle asterisco. R sub i coseno de teta sub i. Si yo manipulo eso, eso me quedaría R sub i por R sub i, R sub i. Puedo ver que esto y esto se me cancelan, ¿cierto? Y puedo ver que lo que tengo ahí es el vector unitario, producto punto. Me faltó el producto punto. Me ha faltado el producto punto. Entonces, lo que tengo aquí es el vector unitario R por R sub i. ¿Sí? El vector unitario R, este de aquí, por R sub i. Pero recordarán ustedes, nosotros
al comienzo del curso mirábamos, habíamos definido que ese vector R unitario lo podíamos escribir en términos de los cosenos directores, los cosenos que con los ángulos que formaba ese vector con respecto a cada uno de los ejes. Lo recordarán. Está en las primeras clases que hemos hablado, por aquí, cuando hablamos de los cosenos directores. Creo que fue lo último que hablamos del primer día de clase, ¿sí? El vector unitario, ¿verdad? Cualquier vector unitario, yo lo puedo escribir en términos de sus cosenos directores. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a escribirlo en términos de sus cosenos directores. Entonces, R unitario lo puedo escribir en términos de sus cosenos directores más LY más LZ. Y puedo ver entonces que esa expresión lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir, de hecho, lo voy a separar. Ahí ya está. Ahí ya está separado, de hecho. Observen que ya está separado, ¿verdad? Hasta ahí ya está separado. Ya podríamos nosotros escribir, escribir quién es el término dipolar expresado en términos de que tengan que ver con cantidades espaciales y con cantidades de distribución de carga. De hecho, no es ni necesario recurrir al concepto de los cosenos directores, pero lo voy a hacer porque también Wagner lo presenta de esa forma, de ambas formas. De hecho, observen que este resultado yo lo puedo sustituir ahí arriba, ¿verdad? Ya está separado, es decir, el potencial dipolar lo podemos escribir como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i, y eso es r producto punto esto. Pero resulta ser que esta expresión de aquí no tiene nada que ver con la sumatoria, esa es una constante, ¿verdad? Eso es con respecto al punto de campo, es decir, eso lo puedo sacar afuera de la sumatoria, es decir, lo puedo escribir de la siguiente forma, como r producto punto, la sumatoria, vamos a ver, la sumatoria desde n, q sub i, r sub i. De hecho, lo voy a hacer así, le voy a, bueno, vamos a dejarlo mejor así, para que sea más claro. R sub i entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, ¿verdad? Entonces, este es el dipolo, el potencial del dipolo, el potencial dipolar, ese es el potencial dipolar, y a esta expresión, a esto le vamos a poner un nombre, a eso le vamos a poner un nombre, vamos a definir esto como el dipolo eléctrico, ¿sí? Le vamos a poner nombre P. En otras palabras, el potencial dipolar se puede expresar como R producto punto P entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado, ¿sí? Donde P es aquella expresión que yo tengo arriba. Esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i. ¿Sí? Es un vector. Y esto es lo que estoy definiendo como algo nuevo. A esto es lo que le vamos a llamar nosotros, por definición, estamos definiendo lo que es el momento dipolar. Momento dipolar. Observen que los momentos que nosotros estamos definiendo, dipolar, los momentos que nosotros estamos definiendo solo tienen que ver con la distribución de carga, ¿sí? Solo tienen que ver con la distribución de carga, no con el punto de campo. El punto de campo está fuera, la información del punto de campo está fuera, ¿verdad? Los momentos dipolares solo tienen que ver con la distribución de carga. Entonces, ese es el momento dipolar, y nuevamente aclarar, para distribución discreta, distribución de carga discreta. De hecho, tendría que haber escrito toda la palabra anteriormente. Distribución de carga discreta. ¿Sí? Distribución de carga discreta. Así tenemos definido el momento dipolar y ya sabemos cómo quedaría el potencial del potencial dipolar. ¿Sí? El momento dipolar y el potencial dipolar ya lo tenemos. Entonces, lo que nos hace falta es ver cómo quedaría para una distribución de carga continua. Que nuevamente no es difícil, ¿verdad? Pasarnos distribución de carga continua. No es difícil pasarnos a la parte continua.
la distribución de carga continua, igual, esto lo puedo escribir en términos, ese producto punto puedo hacer uso de esta expresión. Y aquí no había colocado esto. Me disculpo. No había colocado esto. X unitario más Y sub I Y unitario más Z sub I Z unitario. Sí, puedo escribir también ese producto en términos de esos cosenos, los cosenos por las componentes, si ustedes lo desean, que es así como en algunos casos aparece. ¿Sí? En algunos casos, en algunos libros de texto, aparece, déjenme copiar esto un poquito más abajo. En algunos libros de texto aparece este producto punto, ¿verdad? Como el coseno director acompañando el X, más el coseno director en Y acompañando el P de Y, más el coseno director LZ acompañando P de Z. ¿Sí? Pero bueno, eso es gusto, cómo se quiera trabajar, cómo se quiere expresar, y al final ya lo tenemos separado, que eso era lo que queríamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenga distribución de carga continua? Entonces, es lo mismo, el momento dipolar de eso, esa integral, ¿verdad? Me va a pasar a una sumatoria de la posición con respecto a cada una de las cargas, ¿sí? A cada una de las cargas diferenciales de carga, pero este sería una integral que está expresada en términos de sumas de cargas, ¿verdad? Pero ya sabemos, es decir, yo tengo el momento dipolar, observen que es un vector, el momento dipolar es un vector, mientras que el momento monopolar es un escalar, ¿sí? Entonces, en el caso de esto, yo tengo que estar ubicando cada una de esas cantidades de carga, ¿verdad? Entonces, hay una relación. Si yo me ubico en otro punto, el vector va a cambiar. Entonces, en lugar de estar integrando con respecto a la carga, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo siempre. Vamos a expresarlo en términos al volumen. Vamos a hacer la integral con respecto al volumen, ¿sí? Es decir, ese D de Q, ¿verdad? Perdón, DDM puse. Ese D de Q es igual a tener la densidad de carga, si es volumétrica, por el diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, eso me quedaría la densidad de carga multiplicado por el vector por el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, el momento dipolar para una distribución de carga continua se miraría así. Y nuevamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos distribución que se considera como líneas, áreas o superficies, dependiendo qué es lo que estemos haciendo, así van a ser las integrales. 1, 2 o 3. Entonces, ese sería el momento dipolar para una distribución de carga continua. Momento dipolar. ¿Sí? Entonces, algunos dirán, pero ¿por qué les gusta complicar las cosas? ¿Por qué no sale mejor hacer aquella expresión que tenemos nosotros ahí arriba? En lugar de estar tomando aproximaciones, ¿por qué no hacemos esta expresión? ¿Verdad? Calculamos el valor exacto y ya sabemos que tenemos el valor exacto para un punto muy largo, ya sabemos que tenemos el valor exacto. ¿Por qué no hacemos eso en lugar de estar sacando esos potenciales monopolares, potenciales dipolares, potenciales cuadripolares? La respuesta de esto es que en muchas ocasiones, aunque nosotros hemos hecho un desarrollo que es un poco largo y todavía no terminamos, porque el momento cuadripolar es más largo todavía, el tratado de él, ¿sí? En muchas ocasiones resulta ser que al aplicar esta aproximación resulta más fácil ver, ¿verdad? Trabajar únicamente con el momento monopolar, dipolar o cuadripolar. Resulta ser que según la configuración de las cargas, cómo está distribuida la carga, resulta que toma mayor prioridad uno de estos potenciales, ¿sí? Ya sea el potencial monopolar, dipolar o cuadripolar. Toma mayor aproximación, mayor prioridad en el resultado. Entonces, como eso toma mayor prioridad, sale más fácil, ¿verdad? Tener este resultado que ya lo tenemos general, solo aplicar el resultado para cada uno de los casos, ¿sí? Y trabajarlo con él, que en lugar de hacer aquella integral de arriba o aquella sumatoria de arriba, ¿sí? Justamente por eso, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo único que el tiempo se me está acabando ya. Creo que me voy a quedar hasta aquí. Ya solo tengo 3 minutos. Y de hecho, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el momento dipolar, ¿verdad? El momento cuadripolar solo se los enseñé, ahí está.
hay algo muy bonito y muy interesante que no lo he dicho. Esto de aquí, este desarrollo, resulta ser que la matemática es tan bonita, ¿verdad? Que muchas de las cosas que los matemáticos hacen, que miran, aparecen en muchos fenómenos físicos. Entonces, hay algo que se llaman los famosos polinomios de Legendre, que no sé si ustedes lo vieron en ecuaciones diferenciales cuando vieron métodos de aproximación por series de potencia. No sé si abarcan eso ustedes. Creo que son los últimos días de las últimas semanas de las clases de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ahí aparecen series de potencias y ahí aparecen algunos polinomios especiales, se les llaman, ¿sí? Entonces, los polinomios de Legendre se acoplan bastante bien a este desarrollo. Resulta, mañana les voy a hablar, solo lo voy a escribir así como lo presenta Bagnes, ¿verdad? La solución exacta se puede expresar en términos también de los polinomios de Legendre. Pero en teoría, lo que vamos a hacer es esto, lo que hemos hablado hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta. Escucho. El potencial en la distribución de carga continua en un momento dipolar es igual. El potencial de carga en la distribución continua del momento monopolar es igual ¿a quién? Bipolar. O sea, Ah, es que nos dijo que en el primero es igual en los dos casos, pero en el segundo. el primero es igual a los dos casos. Ah, no, 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 no. El momento dipolar para distribución discreta es este, es una sumatoria, ¿verdad? Una sumatoria. Y el momento, y de esa sumatoria se puede expresar, ¿verdad? Para la distribución de carga continua se puede pasar, esa sumatoria se convierte en una integral, las masas se hacen más pequeñas y queda esa expresión, utilizando la integral de Riemann, que al final a nosotros lo que hacemos es integrar con respecto a la parte espacial y el momento dipolar es este para la distribución de carga continua porque integramos con respecto a la parte espacial, no a la distribución de carga. No, por lo general nunca hemos hecho eso, integrar con respecto a la distribución de carga. Siempre lo hacemos con respecto a la parte espacial. Porque lo que no, por lo general miramos en los problemas es cómo se comporta esta distribución, la densidad de carga. Por lo general es constante. En la mayoría de los problemas siempre la miramos que es constante. Pero hay uno que otro que varía, ¿verdad? No es constante. Entonces, no sé si por ahí va su pregunta. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Mañana vamos a seguir hablando un poquito más de esto, o al menos que ustedes tengan dudas, ¿verdad? Al menos que ustedes tengan dudas. Si tienen dudas, pues vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si no, el lunes continuamos hablando sobre esto y la siguiente semana seguiríamos hablando sobre esto, unos cuantos días más para después entrar al capítulo, este es 8, creo que sería el capítulo 9. ¿Sí? Solo nos vamos a quedar, repito nuevamente, hasta el término monopolar y dipolar. El cuadripolar no lo vamos a estudiar porque el desarrollo de eso involucra más matemática, involucra algo nuevo que ustedes no han hablado sobre eso, no lo han visto, lo que son tensores, pero al final un tensor es un arreglo, ¿verdad? Son arreglos de números que tienen ciertas propiedades de simetría. Es una palabra fácil es una definición bien sencilla, es decir, son matrices, ¿verdad? Que poseen cierta simetría, si lo quieren ver así, en matrices, si lo quieren ver con lo que ustedes han visto, o incluso, no sé si ustedes han visto en curso de programación, ustedes miraron arreglos, que en algunos casos los arreglos pueden expresarlas como matrices, ¿verdad? Pero en otros casos no basta visualizarla como una matriz porque adquieren más dimensiones los arreglos. Entonces, más o menos eso es un tensor. Lo único que es un arreglo de números, de valores, pero tienen simetría, es decir, tienen ciertas propiedades adicionales. Entonces, para eso se tiene que meter ese concepto para hablar el término cuadripolar y justamente por eso, porque lleva más tiempo, no lo vamos a ver porque el tiempo está bien limitado este periodo, ¿verdad? Pero si ustedes entienden bien esto, bien pueden ir ustedes al libro de Wagner, darle una leída a eso, repasar esa parte, si acaso están interesados, y estudiarlo. Entonces, hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos entonces el día de mañana. Pase feliz día. Feliz día, Ali. Muchas gracias. Igualmente.